Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría que podamos tener esta charla porque realmente entender un poco cómo juegan los recursos y los equipos en los proyectos asociados con datos es crítico para el éxito de los proyectos. Y entonces lo que he preparado para hoy es una agenda en donde, lo que he preparado para hoy es una agenda en donde primero vamos a unificar criterios y a poner en blanco sobre negro las definiciones que necesitamos para hablar de este tema, es decir, eh, ponernos de acuerdo qué es una Data Driven Company, entender lo que es el gobierno y la monetización de los datos, porque solamente comprendiendo claramente qué significan estos conceptos podemos organizar después buenos equipos para que los lleven adelante. Charo, ¿Sí? ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa. Porfa, ¿puedes compartir la presentación nuevamente porque no se está visualizando en la pantalla? Ah, un minuto, a ver. Ahora. Ya. Ahora sí, perfecto. Ah, perfecto, se había apagado. Bueno, les comentaba que vamos a comenzar revisando primero los conceptos iniciales de Data Driven Company, gobierno y monetización de datos, para entender claramente en qué consiste llevar adelante un proyecto de ese tipo y en qué consiste esta transformación cultural en la que están inmersas las compañías. Y después vamos a ver sobre esos conceptos cómo finalmente se articulan con las estructuras organizacionales, las competencias y una estrategia inteligente de conseguir el mejor talento y también de retenerlo. Al final dejamos un espacio para preguntas y una reflexión sobre algunas premisas para el éxito que están recolectadas sobre la base de empresas sobre las que he trabajado este tema y que tienen todas en común estas cuestiones que les quiero dejar finalmente como reflexión. Entonces, eh, hay un pensador contemporáneo que se llama Edgar Morin, que es el padre del pensamiento complejo. Todavía vive, es un señor muy mayor, pero realmente inteligente, y que tiene muchos libros escritos sobre el pensamiento complejo y sobre cómo él ve el mundo, y rescato de Edgar Morin esta lámina en donde explica sobre la crisis de conocimiento. Fíjense que es del año 1984. No es algo, nosotros ahora estamos en medio de la crisis del conocimiento. Él ya en el año 84 se daba cuenta que el conocimiento no se reducía a conseguir la información, sino que necesitaba estructuras teóricas para darle sentido a la información. Y él se daba cuenta ya en el año 84 que si teníamos demasiada información y no habíamos desarrollado las estructuras mentales suficientes, este exceso de información nos sumergía en una nube de desconocimiento, que es lo que nos sucede con frecuencia cuando escuchan la radio, pone el autor o leen los periódicos, en el sentido de sentirse abrumado por la cantidad de información que se recibe sin tener las estructuras mentales necesarias para procesarlo. Entonces, creo que uno de los primeros desafíos que tenemos para este cambio cultural es ver cómo desarrollamos esas nuevas estructuras mentales que necesitamos para procesar los volúmenes de información que hoy en día nos abruman y nos sumergen en una nube de conocimiento, es decir, nos paralizan frente a la toma de decisiones. En segundo lugar, se habla hoy de las Data Driven Company o compañías, hola, o compañías sostenidas por los datos, porque en realidad no es que los datos manejen a las compañías, los datos sostienen las decisiones de las compañías. ¿Qué es una Data Driven Company? Y tomo la definición de Carl Anderson, de su libro Creando una organización Data Driven, muy interesante si les interesa entender todo este proceso de creación. Y el autor dice que una Data Driven Company es una organización que ha implantado una cultura de utilización de los datos y ha desarrollado los procesos correctos para tomar decisiones críticas que producen un impacto significativo en el negocio utilizando tecnologías analíticas. Fíjense qué interesante
que el autor menciona la necesidad de recurrir a las tecnologías analíticas para producir este impacto, pero en realidad el centro de su definición está puesta en la implantación de una cultura de uso de los datos y el desarrollo de procesos para la toma de decisiones críticas, es decir, decisiones que tienen impacto en la última línea del P&L. ¿Con esto qué quiero decir? Que la migración hacia una compañía sostenida por datos o data-driven no se obtiene con una gran inversión en herramientas tecnológicas y creyendo que solamente la tecnología va a lograr esa transformación. Porque como bien lo dice Carl Anderson, hace falta la implantación de una nueva cultura en la utilización de los datos. ¿Y cómo podemos describir ya un poco más a detalle de qué se trata una compañía que ha llegado a este estado de compañía data-driven? Es una compañía en donde, por empezar, hay una cultura del testing. Y nos vamos probando y también formulamos y validamos hipótesis. Es una compañía en donde hay apertura y trabajo colaborativo, es decir, no hay silos de datos, es decir, áreas que son las dueñas de determinados datos. Yo soy el dueño de los clientes, yo tengo los proveedores, yo tengo los productos, los dueños de los datos, y cada uno ve solamente una porción de la compañía porque nadie tiene la visión integrada de todo el conjunto. Entonces, una compañía data-driven es necesariamente una compañía con apertura y trabajo colaborativo. Es también una compañía en donde los datos están siempre disponibles para las unidades de negocio. Obviamente, para poder lograr esto, hace falta homologar las tecnologías y asegurar la calidad de los datos, porque si no, esto conduciría a una toma de decisiones equivocada, es decir, no podemos dejar datos de los cuales no nos podemos hacer responsables por su contenido, que circulen libremente por los escritorios de todos los ejecutivos que toman decisiones sin saber si le pueden creer o no. Y para que esa cultura del Self-Service Analytics se produzca, es necesario un proceso de educación analítica, en donde todos los decisores tienen que tener habilidades para utilizar e interpretar los datos. Es decir, el problema de la gestión del talento no es solamente de la gestión del talento los que van a ocuparse del gobierno y monetización de datos, sino también del talento de los decisores y de la formación de ese pensamiento crítico en los decisores para enseñarles a utilizar los datos correctamente. Es también una cultura inquisidora, pero a la vez objetiva, es decir, es una cultura que formula preguntas, pero que tiene respuestas sensatas y todas las opiniones tienen que ser respaldadas con datos ciertos. Se entiende que cuando una compañía llega a este estado de evolución, en cualquier reunión de dirección, cuando alguien propone una idea, su compañero le dice, respaldalo con datos. Si no tiene datos para respaldar la idea ni siquiera se considera, pasa a ser una opinión, pero no es una idea viable. En una compañía data-driven también existe una clara estrategia de datos, desde el CEO hasta el último de los empleados, que permite una visión común, que permite KPIs que son accesibles, porque como miramos los datos podemos medir, y como podemos medir podemos dar valores lógicos para los KPIs que medimos, y también un staff alineado con esta estrategia. Implica un fuerte liderazgo del CDO, el CDO es el Chief Data Officer, vamos a ver más adelante cuál es el rol y cuáles son las características que tiene esta persona, que es el encargado de la evangelización sobre el valor de los activos de datos y de la conducción firme del cambio cultural. La conducción firme del cambio cultural lo va a llevar al choque muchas veces con viejos procesos o con estructuras que ya están obsoletas y que necesariamente
para poder lograr este cambio cultural va a tener que cambiar. Entonces se espera que el CDO sea un líder realmente fuerte y muy respaldado desde la cúpula directiva de la compañía. Pero además del liderazgo del CDO, hace falta un compromiso de toda la compañía donde el cambio es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Es decir, todos están involucrados. Y eso supone otro desafío para los equipos de gestión de talento, porque va a ser necesario ayudar al CDO en esta evangelización con un soporte de comunicación y de capacitación que atraviese la compañía de punta a punta. Por último, ¿qué no es una compañía data driven? Una compañía que acumula reporting. Una compañía que compra una herramienta para hacer reporting, la conecta de algún modo a las bases de datos que tienen y empieza a expulsar cientos y cientos y cientos de hojas con indicadores y KPIs que finalmente se contradicen entre sí y no llevan a ninguna conclusión lógica. Entonces, acumular reporting no es ser data driven. Tampoco instalar tecnologías para Big Data sin previamente definir una estrategia y una hoja de ruta con resultados posibles. Está muy bueno incorporar nuevas tecnologías siempre y cuando tengamos definida primero la estrategia. Y por último, y algo que realmente es peligroso, seguir ciegamente a los datos, sin asegurar previamente su calidad y su veracidad. Y esto es algo que con las nuevas tecnologías analíticas automáticas de Machine Learning, inteligencia artificial, se convierte verdaderamente en un riesgo. Conectar tecnologías automáticas de modelado analítico o de toma de decisiones sin asegurar la semántica de los datos y sin entender y desarrollar los procesos es verdaderamente suicida. ¿Por qué es necesario que las compañías hagan esta transformación? Porque las compañías que hacen esta transformación obtienen significativas mejoras de productividad, de eficiencia, de satisfacción y experiencia de usuario, pueden ir hacia una transformación digital mucho más ordenada, cumplen con las disposiciones legales y el cuidado de la privacidad de sus clientes, mitigan el riesgo de seguridad, favorecen la innovación y podríamos dar un montón de razones más. Ustedes saben, no vamos a tocar puntualmente el tema del cumplimiento legal y del riesgo de seguridad, pero ustedes saben que hoy por hoy una compañía que muestra una debilidad en el cuidado de la privacidad de los datos de sus clientes o en el cuidado de la seguridad y el acceso a las bases de datos realmente, más allá de los problemas legales que puedan llegar a tener, el impacto que sufre la marca, si llega a haber algún incidente, la expone y se han producido en el mundo casos realmente muy graves en donde las compañías han perdido un enorme valor por no saber cuidar sus datos. ¿Por qué tenemos que cuidar los datos? Porque los datos son un activo de las compañías. Un activo que por ahora en algunas compañías ya está en los estados patrimoniales. De hecho, yo vengo de Equifax, en donde los datos eran el mayor activo que tenía la compañía. Hay compañías en donde los datos son parte de su estado patrimonial, hay otras en donde todavía no, pero definitivamente son una activa que hay que cuantificarlo. ¿Por qué? Y porque el valor de estos datos depende del beneficio que obtengamos al usarlo para la toma de buenas decisiones. Buenas decisiones hacen crecer a la compañía. Por lo tanto, los datos que nos ayudan para tomar buenas decisiones son los datos que necesariamente aumentan el valor de nuestros activos. Y el dato en sí es un activo. Cuando uno considera el dato como un activo, entonces sabe cuánto puede invertir para que ese dato realmente haga crecer a la compañía. Entonces, concepto importante, el dato es un activo de la compañía, no es un residuo de los sistemas transaccionales que está guardado ahí por las dudas, es verdaderamente un activo. El otro concepto importante es el de monetización de datos. La monetización de los datos es un proceso que permite a las organizaciones agregar valor para varias cosas. Por ejemplo, para productivizarlos e intercambiarlos con otras organizaciones con un beneficio económico directo o un co-branding.
entre una compañía de seguros y un banco en donde se comparten a lo mejor bases de clientes para que ambas compañías puedan hacer cross-selling de productos. Es un caso de monetización de datos. Integrar a los datos en productos para crear productos más inteligentes y mejorar la eficiencia de los procesos puede ser otra razón. O descubrir patrones de comportamiento de sus clientes para optimizar el relacionamiento. El caso típico de los modelos de abandono, de churn, supongan ustedes, de una compañía telefónica, en donde me puedo anticipar a la intención de abandono del cliente y llamarlo y ofrecerle un plan de teléfono que lo retenga dentro de la compañía. Entonces, dos conceptos. Los datos son un activo y la monetización de datos es un proceso que permite a las organizaciones agregar valor. ¿Cómo es este proceso de monetización de datos? En Internet hay un paper muy antiguo ya que se llama Los datos son el nuevo petróleo, en donde explica el parecido que tiene el dato con el petróleo. No es muy aplicable hoy en día, porque el precio del petróleo no está tan alto como cuando se escribió ese paper, pero de todas maneras vale la idea. El petróleo es un residuo orgánico que no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada, salvo para mancharse si uno lo toca. Solamente se vuelve útil si pasa por un proceso de refinería, y no solamente eso, sino que ese proceso de refinería genera, por ejemplo, combustible, y logramos distribuir ese combustible y habilitar las bocas de venta para que el combustible lo puedan usar los vehículos. Es decir, y el tratamiento de ese petróleo aparece por la identificación de las fuentes del petróleo, el tratamiento en la refinería para agregarle valor, para dejar de que sea un residuo orgánico y se convierta en combustible, y la obtención de un beneficio económico a través de la cadena de distribución. Entonces, lo que ustedes están viendo en esta lámina es el proceso de monetización del dato desde la identificación de la fuente hasta la generación del valor. Pero esto no significa que este proceso se diseñe de esta manera, porque definitivamente alguien va a invertir en la exploración de nuevas fuentes de petróleo si y solo si tiene asegurado, o por lo menos con una certeza bastante alta, que va a poder generar un beneficio económico. Es decir, si bien el proceso se desarrolla de izquierda a derecha, se piensa al revés, desde cuál es el beneficio económico que me motiva para ir a buscar el petróleo y para generar la refinería. Hola, ¿qué pasó? ¿Se perdió la imagen? Sí, hola Charo, vamos a solucionar acá hubo un tema con la conexión. Denos unos minutos, por favor. Charo, Sí, por favor, vuelve a compartir la presentación porque... Exacto, sí, listo, gracias. perfecto. Bueno, entonces, los datos son un activo de la compañía, monetización de datos es un proceso que nos ayuda a agregarle valor. ¿Y qué es entonces el gobierno de los datos? El gobierno de los datos es el desarrollo y la aplicación de un conjunto de políticas, de reglas, de procesos y de estándares para manejar los datos considerados como activos. ¿Cómo se organiza, cómo se implanta un programa de gobierno de datos? A partir de un equipo que tiene que estar integrado por profesionales de tecnología y de las áreas de negocio, que están alineados con una única misión, que es asegurar que los datos alcancen tres objetivos. Un objetivo de regulación y uso autorizado, un objetivo de estandarización y documentación, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, y un objetivo de calidad y valor potencial. Entonces, idea importante de esta lámina, el gobierno de datos es el desarrollo de un conjunto de reglas, pero no es ni responsabilidad de las áreas de tecnología, ni de responsabilidad de las áreas de negocio, de marketing. No es en realidad responsabilidad de una sola área dentro de la compañía, sino que tiene que implantarse
a partir de un equipo de gestión en donde hay profesionales de diferentes áreas. Está representado el negocio y están representadas las tecnologías. ¿Cuáles son los pilares del gobierno y la monetización de los datos? A partir de ahora, ambas palabras van a estar juntas. No podemos pensar en monetizar los datos si primero no los ponemos bajo un paraguas de gobierno. Y no tiene sentido hacer gobierno de datos si no vamos a generar un beneficio. Entonces, gobierno y monetización de datos son dos conceptos que van de la mano y siempre están juntos y son inseparables. ¿Y cuáles son los pilares que sostienen un programa de gobierno y monetización de datos? Bueno, la gestión de los datos, la preocupación por la calidad, la integración, porque en general los datos están desparramados por una gran cantidad de sistemas, subsistemas, hojas Excel, distintos procedimientos de captura, y los casos de uso, es decir, los motivadores de generación de valor que justifican todo el esfuerzo de gobierno. ¿Para qué los vamos a usar y cuál es el beneficio que vamos a obtener? Entonces, 4 pilares. La gestión, en la gestión destaco la seguridad, el cumplimiento legal, la organización de los datos, la calidad, la integración, no hay silos de datos, todos los datos están integrados generando, por ejemplo, la visión única de nuestro cliente a través de todas las áreas de la compañía, y los casos de uso. Una reflexión sobre la calidad de los datos. ¿Qué es la calidad de los datos? Es un programa que tiene una combinación explícita de procesos, metodologías y actividades cuyo propósito es obtener una única fuente de verdad. Cuando los datos tienen calidad, uno le cree al dato porque el dato es la única fuente de verdad sobre el fenómeno que está representando. Cuando no hay calidad de datos, el dato que se obtiene de la fuente A es inconsistente o no está relacionado correctamente con el dato que se obtiene en la fuente B, y entonces dos ejecutivos van a la misma reunión con diferentes resultados y ellos creen que han analizado la misma data en ambos casos. Este artículo, que lo pueden leer también, es del Harvard Business Review, es muy interesante. Reflexiona sobre que la aplicación de estos modelos analíticos complejos, como son los modelos de Machine Learning, sin calidad de datos previos, amplifica los problemas en lugar de solucionarlos. Es decir, incorporar tecnologías disruptivas de decisión automatizada o de modelado analítico automatizado sin tener un proceso de gobierno y calidad de datos previos realmente no solamente no soluciona los problemas, sino que los amplifica. Finalmente, a modo de resumen, data driven significa utilizar los datos para impactar en los problemas y obtener resultados. Es decir, los datos se empujan a través de la cadena de valor analítica, que va desde la recopilación, el control, el análisis, la acción y finalmente el resultado. Lo que es importante es que esta carrera analítica es end-to-end, no vale un camino parcial. Yo no puedo decir voy a desarrollar un programa de gobierno y monetización de datos y me quedo solamente con la calidad y no hago ninguna de las otras cosas, porque eso solo no sirve. Hay que hacer todo punta a punta. ¿Se puede avanzar sobre prototipos sucesivos? Sí, pero siempre con una visión que va desde la captura del dato hasta la producción del resultado. Vamos a ver ahora rápidamente lo que significa un caso de uso. Voy a tomar como base esta bibliografía, que es muy buena, pensando sobre los datos, cómo convertir la información en conocimiento. Y entonces, es interesante esta idea en donde vemos a veces que el camino habitual para la producción de soluciones de datos se piensa como tengo los datos, aplico los modelos y la tecnología, obtengo conclusiones y aplicaciones y los comparo contra la realidad, hago ajustes
y vuelvo otra vez a los datos, vuelvo a pasar a través de las herramientas de modelado, obtengo nuevas conclusiones y así iterativamente hasta que me quedo contento con las conclusiones que obtengo. Este camino habitual para la producción de soluciones de datos no es correcto. No es correcto porque produce preguntas e hipótesis limitadas, porque yo no parto de hipótesis originales, sino que dejo que los datos me muestren algo, y sobre eso que me muestran yo lo comparo contra la realidad, y entonces ahí tengo el sesgo de mi propia apreciación de la realidad, y para explicar esa realidad genero respuestas o argumentos superficiales. Entonces, no es este el camino para la producción de soluciones de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En principio es absolutamente necesario la comprensión de todos los involucrados en el problema. Necesitamos saber también y tener un conocimiento profundo de la forma en que se resolverá el problema cuando se disponga de la solución, aún antes de empezar con el trabajo analítico. Necesitamos encontrar argumentos consistentes para sostener la lógica de la solución. Necesitamos entender la identificación de los eventos que suceden después de aplicada la solución. Y como síntesis de todo esto, tenemos que empezar por definir bien el problema y no por torturar los datos hasta que confiesen, que es una frase bastante habitual en el mundo de la ciencia de datos y que se toma como un chiste, pero realmente no es un chiste y lleva a más errores que aciertos. Torturar los datos hasta que confiese significa exprimo los datos, aplico algoritmos, hasta que el resultado que me proporciona es lo que yo estoy esperando que me digan. En este contexto, ¿qué es la ciencia de datos? Y bueno, tomo el chiste este que dice que mi jefe cree que es una solución inmediata a la generación de ganancias. O también magia y adivinación de los comportamientos de los clientes. O también, desde el punto de vista meramente tecnológico, tecnología automática que toman las decisiones sin intervención humana. Y finalmente, la ciencia de datos es la orquestación de las necesidades del negocio con las tecnologías y las fuentes de datos consideradas como activos de la compañía. Entonces nos quedamos con esta definición. Ni es magia, ni es una solución inmediata, ni es una tecnología que con solo instalarla produce de por sí un milagro, sino que es una orquestación, con lo cual eso ya nos está dando una indicación bastante clara de cuál es el perfil y la personalidad de los científicos de datos que queremos incorporar a nuestros equipos. Son orquestadores. Estos científicos de datos buscan conocimiento, no buscan sorpresas. Y su dominio de experiencia tiene que ser el problema a resolver, además de la fila, las columnas, las herramientas y los modelos que se usan. Y tienen que tener claro que la elección correcta de una técnica depende de la definición correcta del problema. Entonces, ¿qué es un científico de datos? Un profesional que tiene que conocer ambos dominios y relacionarlos. Es decir, conocer el dominio del problema y conocer las tecnologías y los modelos con los cuales lo puede resolver. En este libro, Thinking with Data, plantea el autor la forma en que se diseña un caso de uso y introduzco estas ideas para que ustedes se den cuenta de cómo tiene que trabajar la cabeza de un científico de datos cuando está organizando un caso de uso para producir una solución de datos. El autor dice que un caso de uso se define considerando 4 aspectos: el contexto, las necesidades, la visión y el resultado, y a eso lo llama un modelo combo. ¿Qué es el contexto? Es el marco que engloba el asunto que estamos tratando. Es decir, el científico de datos tiene que entender el contexto, las personas, la organización, los objetivos de negocio. No vive aislado, no vive en un frasco, es una persona que está integrada a la realidad del negocio y al día a día.
Tiene que entender los problemas o desafíos que se resuelven con el conocimiento obtenido de los datos. Todo esto aún antes de tocar un solo dato. Tiene que capturar de los equipos de negocio cuál es la imagen que tienen de cómo será el trabajo cuando tengan el conocimiento que aportará el proyecto. Es decir, si yo tuviese un modelo predictivo que me avisa cuando el cliente se va a ir, podría hacer tal cosa. Me imagino entonces, con este tipo de visiones es que el científico de datos construye y diseña sus modelos. Y finalmente no se tiene que quedar ahí, sino que tiene que trabajar sobre los resultados. Es decir, tiene que tener en cuenta cuál es la definición operativa de cómo se va a usar ese conocimiento y cómo se va a integrar a los procesos actuales de la organización. Muchos conocemos complejísimos trabajos de consultoría que terminan en un informe y jamás se llevan a la práctica. Precisamente porque en el diseño del caso de uso no se tuvo en cuenta la última parte del resultado, es decir, diseño el caso de uso pensando cómo se va a usar el dato y si lo que estoy proponiendo desde el punto de vista analítico después tiene una aplicabilidad real. Bueno, con esto terminamos un poco la idea sobre lo que es la ciencia de datos, por qué tenemos que monetizar los datos, por qué la monetización de datos requiere gobierno previo, y pasamos ahora sí a la organización de los equipos. ¿Qué características globales tienen los equipos de ciencia, gobierno y monetización de datos? La primera característica, que todos los integrantes comparten un conjunto de competencias comunes a todos los roles. O sea, hay una base de conocimientos que vamos a ver qué es, que todos la comparten. Eso es absolutamente necesario para garantizar la comunicación. Sin embargo, diferentes roles requieren diferentes ponderaciones de las mismas competencias. Es decir, vamos a ver que los roles se van a distinguir por el peso que tienen estas competencias de acuerdo al rol. También hay que pensar que el dominio de herramientas tecnológicas específicas, pongo como ejemplo R, SQL, Python, Hadoop, lo que a ustedes les guste, es muy importante, pero no es crítico si el recurso dispone de conocimientos de base para adquirirlo en un plazo razonable. Si ustedes recuerdan, vimos una lámina donde decíamos que el científico de datos tenía que dominar el problema de negocio y además las tecnologías. ¿Qué es más fácil? ¿Completar la base de tecnologías a alguien que conoce el problema del negocio o explicarle todo el negocio a un experto en tecnologías pero que no tiene ni idea de en qué empresa está trabajando? Entonces, como es muy difícil encontrar candidatos con todas las competencias equilibradas, cuando ustedes trabajan en el proceso de selección, tienen que incluir una ponderación del nivel del candidato en cada una de las competencias críticas y una evaluación del potencial de adquisición del nivel exigible si es que no está logrado. Además de una definición muy precisa del perfil y de la descripción del puesto. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y es recomendable en esta etapa de evaluación técnica hacer una especie de scoring que sintetice el nivel de las competencias esenciales y deseables para resolver la decisión si invertimos en salario inicial, contratando a una persona con mayor seniority, o invertimos en formación posterior. Contratamos a una persona con menos seniority en tecnología, no estoy hablando en el negocio, el seniority en el negocio es necesario siempre, pero a la que vamos a dar una capacitación una vez que se incorpore el equipo. ¿Cuáles son las competencias básicas de los integrantes de un equipo de ciencia, gobierno y monetización de datos? Comunicación y conocimiento del negocio, imaginación y creatividad, modelos analíticos avanzados, estadística, programación y gestión de base de datos. Todos tienen que tener un nivel inicial en estos 6 aspectos para poderse integrar correctamente a la estructura. Les pongo ahora, a modo de ejemplo, una grilla de evaluación, que en este caso es la que utilizamos para el programa Data Science for Business, y entender un poco cuáles son las competencias que traen nuestros alumnos para entender también qué es lo que tenemos que reforzar y sobre todo para armar, ustedes saben que en Data Science for Business se culmina el programa con un reto,
y ese reto se resuelve en un equipo y armamos los equipos de manera integrada, en donde balanceamos las competencias para que no todos tengan las mismas, sino que algunos sean más fuertes en unas competencias y otros en otras. Y eso realmente nos ha producido muchas satisfacciones en el funcionamiento de los grupos y para los alumnos ha sido una extraordinaria experiencia. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es una grilla de evaluación de ejemplo. Cada compañía, de acuerdo a sus requerimientos y a sus necesidades, armará la suya. Es solamente para mostrar lo que ustedes pueden hacer cuando están en el proceso de evaluación de un candidato. Ustedes pueden pedirle al candidato que se autoevalúe en sus habilidades de programación de código computacional. Y entonces lo pueden valorar en una escala entre 0 y 3. No tengo conocimiento de programación, uso funciones o macros en Excel, tengo formación de grado en sistemas y puedo leer código de programación o trabajo habitualmente en el desarrollo de aplicaciones. Y además de el candidato autoevaluarse en qué nivel está, nos tiene que decir cuáles son las herramientas que ha utilizado para desarrollar o interpretar código de programación. Esta información que el candidato pone en esta grilla de autoevaluación completa la documentación para su entrevista inicial, después obviamente es validada durante la entrevista, porque cuando es validado con alguien del equipo técnico puede realmente verificar que lo que ha puesto el candidato es una autoevaluación correcta. Pero nos permite entender cuáles son las fortalezas y las debilidades, qué es lo que deberíamos completar y qué es lo que está logrado al comienzo cuando hacemos la evaluación. Es decir, es más sencillo que simplemente leer la lista de todas las herramientas que maneja. Le pedimos que se autoevalúe en estas competencias. Les muestro ahora lo que sería una estructura mínima posible, mínima, para un equipo de gobierno y monetización de datos. En una estructura mínima posible tendríamos un jefe, o CDO, o jefe de gobierno y monetización de datos, y tres roles, que son los roles principales, que son el de integrador de datos, el de calidad de datos y el de discovery. Vamos a ver cada uno por separado. Y fíjense que estos roles están alineados con los pilares que sostienen todo el programa de gobierno y monetización de datos. Esta estructura de este equipo de gobierno y monetización de datos está sostenida por el Comité de Gobierno y Monetización de Datos, que está integrado por los directores de la compañía, y que es el órgano de referencia, porque en definitiva los datos son un activo de toda la compañía, que ayudan y sostienen las decisiones del Chief Data Officer. Les puse en rojo cuáles serían los pilares que están presentes en cada una de las posiciones. Es decir, el jefe del equipo y el comité tienen fundamentalmente el rol de sostener la gestión y los casos de uso. Es decir, en el comité se va a discutir si vale la pena o no invertir en desarrollar esta solución de datos para lograr este objetivo de negocio. Y si este incidente de seguridad, ¿cómo lo vamos a atacar? O si tenemos que mejorar nuestra adhesión a las leyes de protección de la privacidad, o si determinada acción de marketing se puede realizar o no, porque es o no compatible con la legislación. Todo ese tipo de decisiones se toman a nivel de jefatura y obviamente en una decisión compartida con el comité. Y después tenemos el rol del integrador de datos, el de calidad y el de casos de uso. Pasemos ahora a ver roles y perfiles profesionales de cada posición. El jefe del equipo, ¿de qué es responsable? Es responsable de la ejecución de las iniciativas de explotación del ecosistema de datos y de la identificación de nuevos casos de uso para generar valor. O sea, tiene que saber que todas las actividades de calidad que realiza, si no están sostenidas por caso de uso, realmente es una inversión que no se aprovecha. Es el que articula la relación entre los productores y consumidores de datos y facilita también la disponibilidad de datos de calidad para la toma de decisiones. Un perfil
profesional tentativo. Es un profesional con un profundo conocimiento del negocio y una actitud proactiva para los procesos de mejora e innovación. Tiene una experiencia 5 más en posiciones o diseño de productos, análisis de comportamiento de clientes, puede ser un egresado de marketing, de economía, de sociología o afines, pero que tiene interés y formación en tecnología. Le interesa la estadística y tiene experiencia en trabajar con informes cuantitativos, tableras de control y KPIs. Es prolijo, es sistemático, es ordenado, debe tener muy buenas habilidades de comunicación, de negociación y de gestión de proyectos. Y tiene carisma para desarrollar en los integrantes del negocio ideas creativas de nuevos casos de uso para los datos. ¿Qué tareas tiene el DGO? Articular la relación entre productores y consumidores de datos para negociar y resolver los problemas de calidad. Un área produce, la otra consume, el área que consume dice, los datos que me mandás están mal, sí, pero resulta que la culpa es de alguien, de no, bueno, esos niveles de negociación los maneja esta persona. Tiene que participar activamente en los proyectos de diseño de contenedores y trabajar con las áreas de tecnología, es decir, tecnología no va a cambiar y a diseñar las bases de datos y a cambiar de herramientas de base de datos sin darle la posibilidad de dar su opinión a TGO, tiene que asegurar la definición de las políticas de gobierno, tiene que gestionar las métricas, es decir, las métricas de calidad de datos tienen que ser gestionadas para poderlos mejorar, priorizar los requerimientos de gobierno de datos, y esto implica negociación, gestionar el desempeño para asegurar calidad en el servicio. Los equipos de gobierno y monetización de datos corren el riesgo de convertirse en cuello de botella para los proyectos, entonces el jefe tiene que tener una gran habilidad para negociar y priorizar, ser muy activo y participar en las discusiones y decisiones relacionadas con la estrategia de datos, compras, tecnologías, herramientas, tiene que conocer profundamente la estrategia general del negocio y los proyectos de monetización, participar con las áreas de soporte legal, y es el segundo nivel de escalamiento de incidentes. Cuando existe el equipo de gobierno de datos, hay un primer nivel que recibe un incidente de datos. El incidente de datos es un problema, un cliente que se queja porque se siente abusado en su privacidad. Esto es un incidente de datos. El primer nivel está en el nivel operativo, el segundo nivel es el de gestión. ¿Cuál es la competencia más importante del jefe del equipo? Tiene que conocer todas, tiene que tener todas, pero la más importante es la comunicación y el conocimiento del negocio. Y la segunda más importante, la imaginación y la creatividad. Cuando vemos el perfil del integrador de datos, es una persona que impulsa la integración y la gestión tecnológica del ecosistema de datos. BUC significa visión única del cliente. Es el soporte del negocio para la extracción de bases de datos necesarias para estudios analíticos, para campañas de marketing, y es fundamentalmente el nexo entre las áreas de tecnología y BI para asegurar la correcta interpretación de los datos. En general es un profesional egresado o estudiante muy avanzado de ingeniería de sistemas, licenciatura en física o carrera equivalente, con una amplia experiencia en gestión de bases de datos y lenguajes de programación de consulta. Deseable la experiencia de arquitectura de soporte de Big Data, no imprescindibles, las puede adquirir si no las tiene, pero está interesado en el negocio, debe comprender que su rol supone entender el significado de los datos que tiene que procesar para que el proceso sea correcto. Es decir, no es solamente un fabricador de conectores, tiene que entender lo que va por dentro de la cañería. Requiere buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo, y tiene que estar interesado en incorporar competencias analíticas y conocimientos de estadística. Obviamente el Data Integrator tiene sus principales competencias en gestión de base de datos y programación. También tiene competencias en estadística que hay que desarrollar, porque la calidad de datos es una métrica estadística y él tiene que entender que cuando hace extracciones de datos, dónde están los problemas. Y por supuesto las restantes que son default para todo el grupo. Cuando vamos al Data Quality, que también se le llama Data Steward o socio del dato, este rol es el responsable de todos los aspectos vinculados a la calidad de los datos y del mantenimiento y comunicación de la metadata del negocio. La metadata del negocio es el conocimiento sobre los datos.
Es el primer nivel de escalamiento de los incidentes de datos. Cuando hay un problema de datos, lo llaman a él, atiende el teléfono y es el responsable del seguimiento de las acciones de mejora. Hoy el dato está mal, dentro de 15 días tiene que estar bien. Y corrige los datos y los procesos de captura. ¿Qué perfil profesional necesitamos para un data quality? Es un profesional con un importante conocimiento del negocio y con los procesos de captura y utilización de los datos de la compañía. Pueden venir, por ejemplo, de las áreas operativas. Necesitan formación cuantitativa en estadística e interés en incorporar nuevos conocimientos de gestión de base de datos y modelos analíticos. Es decir, para poder conversar con el integrador y con el Data Discovery, tienen que manejar tanto conocimientos de base de datos como conocimientos analíticos. Pueden ser egresados o estudiantes de las carreras de administración de empresas, de marketing o de sistemas. Como les dije recién, pueden venir de las áreas operativas de la compañía, en donde durante mucho tiempo han cargado manualmente datos y han corregido datos y se han ocupado de la calidad de los datos, y entonces en ese caso lo que hacemos es darles una capacitación de profundización en las tecnologías que hacen que esas tareas que realizaban de una manera intuitiva, manual o sin un método, se organicen de otra manera. Fundamental que le interese el trabajo en equipo. El data quality tiene que manejar bien la estadística y tiene que ser un gran comunicador con el negocio y también tener algún conocimiento un poco más importante de la gestión de las bases de datos para entender cómo trabaja su compañero, el integrador. Finalmente, el Data Discovery es el responsable de hacer el análisis exploratorio de los datos para identificar oportunidades de uso. También tiene a su cargo el desarrollo analítico de los casos de uso y la producción de todos los documentos de soporte para la información y capacitación de los usuarios. Es un profesional con experiencia 3+, en el desarrollo de modelos analíticos o estadística para el análisis del negocio, puede ser estadístico, actuario, economista o carrera afín, y es el responsable de la explotación analítica de los datos con visión de negocio. Tiene que tener muy buenas habilidades de comunicación y capacidad de contar historias sostenidas por datos, a esto se le llama storytelling, empático, le gusta trabajar con otras personas y compartir su conocimiento. Es decir, estamos muy lejos de la definición común de es un nerd que se dedica a lo analítico. El Data Discovery, imaginación y creatividad, modelos analíticos avanzados y una base estadística consistente. Finalmente, el rol del Comité de Gobierno y Monetización de Datos, que si bien no es un equipo que uno tiene que formar, pero sí es algo que el DGO va a tener que gestionar y va a tener que convencer a la compañía que se organice, será un grupo constituido por representantes de las áreas de negocio y de tecnología, para articular la visión y el plan de gobierno de datos. Y es el responsable del cumplimiento de las regulaciones y de las políticas y de definir los objetivos del programa. Es el último nivel de escalamientos de incidentes de datos y se espera que se reúna una vez por mes, por lo menos, para hablar sobre datos. Sus miembros reciben y analizan los informes producidos por los equipos de calidad y puede funcionar como equipo consultivo para la aprobación de inversiones relativas a gobierno de datos. Resuelve, si eres el referí, las diferencias que pueden existir entre áreas referidas al uso de los datos o proyectos de monetización. Puede pasar que haya dos o más áreas que compitan entre sí por el uso de los datos. Bueno, finalmente este problema se resuelve en el comité. No lo puede resolver el DGO. Lo tiene que resolver el Comité de Gobierno y Monetización de Datos. Y finalmente, como síntesis de esta presentación, las premisas para el éxito del programa de Gobierno y Monetización de Datos las podríamos enunciar como están en estas láminas. Respecto del cambio organizacional y los resultados esperables. Si bien estos programas implican que voy a poner nuevas y disruptivas tecnologías
Y parece lógico que si se hace una gran inversión en estas tecnologías, queramos encontrar beneficios en el corto plazo. Lo mismo si esa inversión es una inversión en estructura. Es importante convencer a los líderes que deben admitir que los primeros éxitos van a estar asociados a problemas más básicos, como mejorar la calidad de datos, optimizar los procesos, conocer mejor a los clientes, evaluar el beneficio. Es decir, si empezamos un programa de gobierno y monetización de datos y decimos que para justificar la estructura, las tecnologías y todas las inversiones vamos a producir un aumento desmesurado de los beneficios de la facturación de la compañía, realmente nos estamos comprando un problema y lo único que conseguimos es que el proyecto fracase. Entonces, no es que tengamos que empezar chico, tenemos que empezar razonable, sostenido con casos de uso que sean viables, que se puedan ejecutar, que puedan mostrar resultados de corto y mediano plazo, pero también moderando las inversiones y más que moderando, llevándolas pausadamente a medida que avanza el desarrollo cultural en paralelo. Es decir, resistamos la tentación de armar un equipo inicial de 40 científicos de datos, porque entonces yo con eso voy a dar vuelta a la compañía. No va a pasar. Respecto de los integrantes del equipo, en el proceso de reclutamiento es importante considerar la competencia técnica, como dijimos antes, pero también se debe incorporar al equipo a personas interesadas en el negocio y apasionadas por mejorar el negocio usando los datos. La gente del equipo de gobierno y monetización de datos tiene que estar conectada con el día a día, no estar en un frasco ni debajo de una campana. Y hay que evitar crear sectas de científicos aislados. En contrapartida, las áreas de negocio deben aceptar y apreciar la colaboración de los integrantes para mejorar la toma de decisiones y generar empatía y buena comunicación. El negocio tiene que apoyar y participar activamente en el desarrollo de los casos de uso. ¿Esto qué supone? Disponer agendas, ayudar a entender, compartir estrategias, definir objetivos alcanzables para que después el equipo pueda resolver los casos y aportar valor. Es decir, tiene que haber una profunda integración entre las tecnologías, el negocio y el equipo de gobierno y monetización de datos. Y respecto de la gestión del conocimiento, es importante destacar que este equipo de gobierno y monetización de datos es responsable de la gestión del conocimiento interno de la compañía. No es el dueño del conocimiento, es el responsable de la gestión. Ya que los datos se pueden entender como las huellas que deja el negocio en su evolución diaria. Y la interpretación de los datos para la toma de decisiones es entonces el producto del esfuerzo del equipo de gobierno y monetización de datos. Este tema de la gestión del conocimiento implica que las personas involucradas tienen que tener en este equipo excelentes aptitudes de comunicación y escucha atenta y estar dispuestas para asumir una tarea docente con sus compañeros directos y de otras áreas. No hay manera de hacer gestión del conocimiento si no se aprende a escuchar y no se aprende a transmitir. Entonces, las personas que integren este equipo tienen que tener interés en la comunicación, tienen que tener condiciones naturales, o por lo menos adquirirlas, respecto de escuchar atentamente y empatizar con las otras personas de la compañía y de tener una tarea docente. Es decir, cuando se produce, por ejemplo, un problema de calidad de datos, tener la paciencia de hablar con todos los involucrados, explicar lo que pasó, solamente para tratar de mejorarlo. Bueno, con esto llegamos al final de la charla y a disposición para las preguntas que quieran hacer y espero lo hayan disfrutado. Listo, muchas gracias, Charo. Bueno, tenemos tres preguntas que son sobre Roberto León. La primera te la hace acerca de la introducción. Dice, ¿cómo lidiar con una compañía data-driven y la estructura mental cuando en la sociedad manejamos la cultura de la inmediatez sin revisar la veracidad de lo que se recibe? Ejemplos clásicos de los medios y en las fake news. A ver, como toda transformación cultural, yo no digo que sea fácil
El cómo lidiar es con paciencia, con liderazgo y dando el ejemplo. Yo lideré el primer programa de gobierno de datos que tuvo Equifax en Argentina y creo que en gran parte de Latinoamérica y me costó un montón. Creo que las condiciones de escucha atenta y actividad docente, es decir, hay que explicar mucho, hay que hablar mucho, hay que hacer pequeñas reuniones y contar lo que uno está haciendo y explicar por qué y mostrar los ejemplos de los problemas de calidad de datos y explicar qué son los modelos analíticos y estar desarrollando esta cultura analítica en nuestros socios internos para que puedan tomar buenas decisiones. Es decir, es una gran tarea de escuchar y enseñar. Creo que es de la Listo. única manera que podemos lidiar con el cambio cultural. Ok. Bueno, la siguiente también es de la misma persona y es acerca de la transformación de equipo. Dice, no se menciona el científico de datos. ¿Cuál es el perfil al que se parecería más? Todos son digamos, todos los integrantes del equipo de gobierno y monetización de datos comparten, es como si fuese un laboratorio. ¿Qué es un científico? ¿Cómo nos imaginamos un científico? Un científico es alguien que propone una hipótesis y en un equipo de científicos y en un laboratorio hay distintos roles que demuestran o invalidan esta hipótesis. Entonces, si bien muchas veces se asocia el científico de datos al rol solamente de data discovery o de modelos analíticos, yo prefiero que todos los integrantes del equipo se sientan abarcados por el paraguas de la ciencia de datos, que todos compartan eh, estas condiciones, esta metodología científica de tratar los datos, algunos más hacia el lado analítico, otros más hacia el lado tecnológico, pero prefiero no hacer diferencias entre los que son científicos puros de datos y los que son integradores de datos. Todo el equipo está bajo el paraguas de la ciencia de datos y cada uno desempeña su rol con un nivel de competencias. Para eso tienen que poder hablar. Es decir, el que hace analytics tiene que, cuando habla sobre un modelo, sus compañeros lo tienen que poder entender y el que va a sacar los datos de la base de datos y un compañero le está pidiendo una extracción de datos que realmente es imposible y después va a generar un problema, tiene que poder explicarle cómo la estructura de la base de datos no está alineada con el tipo de modelo que quiere construir. Gracias. La siguiente, que es de Jorge Pacheco, pregunta, ¿cuál es el rol de recursos humanos? Nos habló de la ciencia de datos en la organización, pero ¿qué hay de recursos humanos? ¿Nos podría dar ejemplos? De recursos humanos como el área que tiene que formar los equipos o la ciencia de datos aplicada a la gestión de recursos humanos. Eh, Contesto sobre las dos cosas. Recursos humanos necesariamente tiene que acompañar la transformación que supone el armar esta nueva estructura. Primero, entendiendo cuáles son los perfiles. Segundo, apoyando las actividades de capacitación. Tercero, mirando primero adentro de la compañía antes de salir a buscar afuera, porque es una excelente oportunidad para promover profesionalmente a jóvenes que a lo mejor no veían una salida o una ruta de, de desarrollo profesional dentro de la compañía, porque a lo mejor les faltan algunas competencias tecnológicas, pero se los puede capacitar y a lo mejor tienen un importante conocimiento del negocio. Entonces creo que es muy importante que recursos humanos mire primero hacia adentro y recién después que agote las instancias de armar el equipo con recursos de la compañía, salir a buscar y bueno, y sostener al jefe del equipo en lo que tiene que ver con la interacción con las demás áreas, que realmente es una tarea compleja, ¿no? Eso por el lado del rol específico de recursos humanos. Y con respecto a cómo se aplica la ciencia de datos a la gestión de los recursos humanos, sí hay aplicaciones muy interesantes que estudian, por ejemplo, los fenómenos de rotación, la segmentación de los empleados de acuerdo a determinados perfiles, digamos, hay toda una rama de la ciencia de datos que se dedica a analizar los datos que están en las bases de datos de los empleados.
Javier Díaz nos pregunta lo siguiente, ¿dónde encuentro espacios o plataformas para mejorar la captación de este tipo de perfiles especializados? Eh, Plataformas se refiere a dónde captar. A ver, no es un conocimiento comoditizado. Recién ahora están empezando a salir los primeros profesionales con formación en ciencia de datos y definitivamente no están completos, o sea, no tienen todos los desarrollos ni las competencias. Con lo cual, eh, creo que un poco apoyarse en estas descripciones de puesto, buscando estas carreras que estarían eh, más o menos cerca de lo que necesitamos y completando las competencias que faltan con una adecuada capacitación. No creo que se consigan en este momento científicos de datos así listos para usar, porque además no está comoditizada la ingeniería del dato, es decir, en los 70 pasamos por la crisis del software, porque todo el mundo quería software y nadie sabía cómo se construía y de ahí salió la ingeniería del software. Ahora estamos en la crisis de los datos, todo el mundo quiere respuestas de sus datos, pero la ingeniería del dato como metodología y como paradigma todavía no está desarrollado. De hecho, como digo yo, es el ejemplo del cepillo de dientes. Todo el mundo le gusta, todo el mundo sabe que es útil, todo el mundo necesita el cepillo de dientes, pero nadie usa ni siquiera el de su propia esposa. Entonces, hoy en día cada empresa está construyendo su propia hoja de ruta en términos de datos. Probablemente en algunos años esto esté mucho más estandarizado y sea más fácil encontrar profesionales listos para usar, pero nunca vamos a poder obviar la necesidad de que conozcan el negocio. Perfecto. La siguiente de Roberto León dice sobre las premisas. Se indicaron competencias personales. ¿Cómo se articula para la gestión y monetización de datos? Competencias, no entiendo la pregunta, competencias eh, que tienen que tener, se refiere a las competencias que tiene cada uno de los integrantes. No sé si puede aclarar un poco más la pregunta. Sí, 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 por favor, Roberto, si puedes indicarnos un poco más acerca de tu consulta, sería genial para que lo pueda resolver Charo. Te hago la siguiente pregunta por el momento, de Gabriela. ¿A qué segmentos económicos del Perú está orientada la ciencia de datos? ¿Qué segmento del mercado es el que tiene mayor demanda? Eh, a ver, la ciencia de datos está orientada a todos los segmentos. Las mayores demandas están en la industria financiera, porque fue la primera industria que hizo ciencia de datos a partir de monetizó los datos de sus clientes para disminuir el riesgo de morosidad y utilizar los scoring de riesgo, los buros de créditos. O sea, yo diría que la industria financiera es la que tiene más años utilizando datos para la toma de decisiones. Junto con la industria financiera tenemos la industria del seguro, que como también administra riesgos, tiene la misma problemática. Y en tercer lugar podríamos decir la industria de la salud, que de algún modo también se parece a la industria del seguro. Pero, por ejemplo, el agro en este momento está creciendo vertiginosamente en su desarrollo de ciencia de datos con todas las nuevas tecnologías que le permiten eh, entender los fenómenos climáticos, los suelos, la forma en que se desarrollan los cultivos. Entonces, yo diría que la ciencia de datos no es exclusiva de una industria, también ahora está creciendo bastante todo lo que es e-commerce y el estudio de la experiencia de usuario, precisamente porque el usuario en su relación virtual con las compañías requiere que lo sigamos de otra manera, a través de las huellas que deja cuando va operando con la herramienta de e-commerce. Listo, Charo. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Roberto aún no nos ha dado la aclaración de la pregunta, pero con eso estaríamos cerrando esta sesión del webinar. Bueno, Perdóname, hay una última pregunta que acaban de hacer. Que es sí, de cómo no. Arnold. Dice, ¿se debe primero alinear a los directivos para el cambio y justificar los objetivos con el uso de las nuevas tecnologías de transformación de datos, seguido por una limpieza de datos fidedignos? A ver si me repites la pregunta. Sí. Se debe primero alinear a los directivos para el cambio y Sí, justificar. definitivamente.
sí. Ujú. Y No había escuchado la justificar. parte de CD primero, sí, Ah, ok, definitivamente. listo. Definitivamente esto es un proyecto un programa que se instala de arriba hacia abajo y el primero que tiene que estar convencido es el CEO de la compañía. Ok. Bueno, Roberto ya nos hizo la aclaración. Te decía que en la lámina solo se indicaron competencias personales. La pregunta era, ¿qué era lo tangible que se necesita para que funcione? ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, sí, por favor. ¿Qué es lo tangible? Si me puedes repetir la pregunta. Sí. Listo, era sobre las premisas. Se indicaron competencias personales. ¿Cómo se Sí. articula para la gestión y monetización de datos? Bueno, estas competencias personales son las que necesitan para desarrollar lo que dijimos antes, los procesos, la metodología, eh, los roles y las tareas están muy pautados. Hay que capacitar a la gente a realizar las tareas y esas tareas siguen una metodología. Y esas competencias, por ejemplo, saber estadística, que es una competencia, la van a necesitar para desarrollar las tareas de calidad de datos. Entonces, lo que viene es asociar cada una de estas competencias y cada rol tiene una lista de tareas y para realizar esas tareas necesita desarrollar más o menos algunas de las competencias de lo que sería la planta básica. Pero, digamos, tiene que ver mucho con la definición de procesos, de tareas, de roles y responsabilidades. O sea, esto no es una cuestión teórica. Es realmente una tarea eh, sumamente práctica y aterrizada y bajada a tierra, en donde de a poco tenemos que ir construyendo la forma en que trabaja el equipo, las tareas y cómo interactúan entre ellos. Listo, Charo. Dice que quedó clarísimo. Muchas gracias. Bueno, con esto entonces daríamos por terminada la sesión de este webinar. Por favor, a los participantes no se olviden que tienen que realizar la encuesta de satisfacción. La vamos a dejar en el chat. Muchas gracias. Adiós. Gracias. A ti, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, Charo, gracias. Chao. Listo. ¿Qué? Para los participantes que están preguntando si vamos a compartir el material, sí, vamos a compartirles a través de un link de video toda la grabación de este webinar. Muchas gracias.
todo el país. Obras por Impuestos en estos 10 años ha demostrado que es una herramienta eficiente y transparente para la ejecución de la obra pública. Design thinking is a collaborative and creative process of solving problems in organizations and elsewhere. It uses empathy, in which we think about how other people see the world. It uses iteration, in which we cycle through problems over and over. We prototype, we test, we tell stories. The course for me was very insightful. Number one, we were able to learn a new process, but most importantly, we were able to, in several opportunities, apply that process in real life. Realmente la impresión que me llevo de los expositores es que son personas con una amplia experiencia y un gran dominio del tema. Te guían, te dan muchísimos casos prácticos, son muy dinámicos y realmente mantienen y captan tu atención durante todo el proceso y te asesoran a lo largo del mismo. Creo que trayendo esta metodología dentro del staff de consultores de mi empresa, por ejemplo, vamos a poder sacar muchos más insights y muchas más, digamos, ideas creativas de poder aplicar para los proyectos. Para un ingeniero que tiene que pasar a ser directivo es fundamental cursar un diplomado como el de INTEC, un diplomado en liderazgo, porque cuando pasamos de un trabajo técnico y a un trabajo directivo, para tener éxito debemos cambiar el modo de trabajar, debemos cambiar las actividades, las cosas que debemos hacer. No es cuestión tanto de sacar adelante un proyecto en sus términos más técnicos y algorítmicos, sino se trata de conseguir que las personas hagan lo que tienen que hacer, consiste en conseguir resultados tras de personas. La habilidad principal que me ha permitido desarrollar este diplomado es la escucha activa, donde yo pueda estar con un resaltador para escuchar las cosas positivas y resaltarlas. Las habilidades que he desarrollado son las de estar más consciente de mi entorno, de las personas con las que trabajo, de sus necesidades, de mí misma, de mis habilidades y las cosas que aún tengo por desarrollar. Primero el autoconocimiento, lo que el diplomado te permite es, te da las herramientas para conocerte a ti mismo y que eso se revierte en lo que tú vas a solicitar y pedir de tus colaboradores. Me llevo aprendizaje y sobre todo me llevo las experiencias de mis compañeros en los trabajos en equipo.
más allá de los beneficios puntuales, la experiencia de estar acá ha hecho que me separe de mi familia. Yo vivía en Chilca y la verdad que esta oportunidad me ha ayudado a madurar mucho como persona. La experiencia de MUTEC ha sido la verdad que genial porque la verdad que no me imaginé lo que iba a encontrar acá y siento que es la mejor universidad de todas, la verdad que sí. Lo que más resalto de la universidad son los profesores y la tecnología que puedo ver acá y utilizarla a la vez. Una gran bendición para poder ser profesional. El valor que nos generó y nos está generando el proyecto trabajado en alianza con UTEC